Hay un tema mío que llama la atención, una atención que para mí es importante, que tiene que ver, de hecho, con una pregunta que me acaban de hacer hace un rato, una media hora, 40 minutos. Y tiene que ver con la carencia. Podríamos decir que hemos escuchado una y otra vez que la carencia está ahí, que no es suficiente, que no alcanza, que tienes que medirte, que tienes que tener cuidado cómo usas las cosas. Siempre hay una idea de carencia significativa totalmente económica, en amor, en oportunidades, en tiempo y en todo lo que nos imaginemos. O sea, el ser humano tiene la tendencia clara de ver todo en una limitación. Y por ahí tenemos que subrayar eso. La tendencia de perspectiva o la forma en que el ser humano interpreta el mundo, la vida o lo que puede vivir, experimentar o ser consciente, todo lo que interpreta el ser humano, lo interpreta de forma limitada. ¿Cómo lo interpreta de forma limitada? Con un principio aparente y con un fin. Pero el principio que marca el ser humano y el fin que marca o ve el ser humano solo es la perspectiva de él. No significa que realmente las cosas tengan ese principio y ese fin. Por ejemplo, el ser humano habla del Big Bang, del principio del universo, donde el universo empezó entonces dentro de las teorías que hay, con una gran explosión, y esa gran explosión hizo que se estuviera expandiendo la masa hasta formar galaxias, hasta formar sistemas planetarios, cuerpos celestes, soles, hoyos negros, y se va expandiendo el universo hasta quién sabe cuándo, y en cierto momento podría colapsar o no sé qué le podría pasar. Entonces el ser humano marca el principio del Big Bang, incluso le pone tiempo. Y marca después a través de la expansión y cómo ha medido la luz, que cómo se va expandiendo las estrellas, al punto que también le pone tiempo. Dice que el universo empezó en tal momento y que ahorita tenemos tantos millones y millones de años de este momento y todavía nos quedan quién sabe cuántos millones más. Realmente eso es mucha soberbia. Realmente eso es un entendimiento muy limitado y de mucha ignorancia de seres conscientes. Perdón que lo diga así y que a lo mejor muchos científicos puedan pensarlo que estoy atentando contra sus teorías, pero no. Tenemos que entender que sus teorías pueden existir, hasta pueden ser leyes para ellos, pero son leyes de acuerdo a una perspectiva, no a la realidad. Porque en la realidad, ¿qué creen? El universo no tiene principio ni tiene fin. El universo ni siquiera es algo que se experimenta o se ve como el ser humano lo puede hacer. Realmente la creación está en otro sentido. El tiempo es una percepción. Realmente el universo no se mueve, aunque aparentemente para nosotros así sea. Y todo esto, podemos darnos cuenta que hay mucha diferencia entonces entre lo que las cosas son y la perspectiva limitada y la interpretación que el ser humano tiene. De acuerdo a lo que estoy explicando, podríamos decir que así como el ser humano tiene una perspectiva de limitación, esa perspectiva de limitación, en la forma en que actualmente interpreta la vida, generalmente lo lleva a una interpretación limitada que lo lleva a una experiencia de carencia. Entonces, en la actualidad, el ser humano promedio experimenta una carencia significativa. Y vuelvo a lo mismo, la carencia no solo es en lo económico, que también lo es. La carencia es en el tiempo, en las relaciones, en el amor, en que las cosas prevalezcan o queden como él espera que queden, en el merecimiento y en todo lo que el ser humano le es importante o le da importancia, ven carencia. Por ejemplo, en el petróleo, en el gas, en el agua en ciertos momentos, o sea, en la vida, en el tiempo que el planeta va a vivir, o sea, en todo, la perspectiva de limitación que tiene se convierte en una experiencia de carencia. Ahora, esa experiencia de carencia, generalmente, gracias a Dios, está más dada en la mente que en lo físico. O sea, sé que
el promedio del ser humano que vive significativamente tantas limitaciones o tanta interpretación de limitación que lo hace vivir la carencia se queda solamente en la idea de carencia que tiene de las cosas que realmente en lo carente de ellas. O sea, alguien puede decir, es que no me va a alcanzar, es que voy a batallar, y a la mera hora come, vive, y sí le alcanzó. Sin embargo, en su mente, la sensación de falta o de carencia sigue persistiendo, haciéndole sentir una incomodidad significativa, una insuficiencia, ansiedad, miedo. Ahora, ¿tendría que ser así? Pues lógicamente no. Sin embargo, la forma en que el ser humano actualmente vive y experimenta la vida es así. Entonces, vamos a decirlo así. La idea que estamos planteando de cómo el ser humano interpreta con limitación la vida es mala, ¿no? Gracias a que el ser humano interpreta con limitaciones la vida, puede experimentar la vida tan diversa que tenemos. Porque las mismas limitaciones le permiten que las cosas tengan forma, que las cosas tengan un sentido, que las cosas tengan un valor, que se puedan representar como una cosa diferente de otra para poderlas experimentar. Entonces, la perspectiva del ser humano actual con las limitaciones es algo maravilloso. Es la oportunidad entonces de vivir una experiencia, de vivir la vida. Bueno, ¿qué no nos dices que eso genera carencia? Sí, porque el ser humano está embebido en esa limitación. Cuando el ser humano tiene una mayor conciencia y llega a entender que la perspectiva de carencia no es la correcta, sino que la limitación solo es para una experiencia de diversidad y la carencia no existe, no tendría que darle ese valor, porque más allá de lo que percibe hay más. Entonces el ser humano no tiende a la carencia, aunque tenga una perspectiva de limitación para tener una experiencia. Entonces todo cambia, porque entiendo y sé que la interpretación que hago de la verdad y que por lo tanto se convierte en mi experiencia es nada más para vivir, para que las cosas sean una cosa u otra. Por ejemplo, si yo veo dentro del espectro electromagnético solo ciertas condiciones, por ejemplo, si hablamos de luz, vemos desde el azul morado, el azul, hasta el rojo y todos los colores que hay en medio, y esas son nuestras limitaciones, pues lógicamente los colores o la luz que está fuera de ellos no lo alcanzo a percibir, es porque entre eso puedo definir más claramente los millones de colores que puedo tener acceso con mis ojos. Y a través de eso puedo distinguir un color de otro. Pero si no tuviera esa limitación, no podría distinguir un color de otro. Porque las limitaciones me permiten esas divisiones y poder interpretar tanto con mis sentidos objetivos como mi cerebro o la forma la mental que puedo interpretar las cosas, darle sus valores para que cada cosa represente lo que representa y poderla experimentar. Un color morado, rojo, lila, rosa, amarillo, verde, azul. Que si no tuviera esa limitación, no definiría ningún color. No tendría la oportunidad de poder distinguir del todo algo. Pero que la condición entonces me ayuda. Y lo que no debo de hacer es llevar esa condición a una carencia, a pensar, la única energía o los únicos colores que existen son los que yo percibo. Ahí es donde está el error del ser humano. El ser humano cree y piensa que lo único que existe es lo que percibe. Y así no es. Tenemos que ir entendiendo que nuestra percepción e interpretación está limitada para generar lo que digo, la experiencia, pero más allá de eso siguen existiendo cosas que no alcanzo a interpretar, que no alcanzo a vislumbrar, a ser consciente de ellas por las limitaciones que tengo con nuestros sentidos objetivos. Con todo esto, la idea es que no tengamos la carencia. Que la carencia no sea ya la forma de vida que tenemos. No es necesario vivir con carencia, aunque sigamos con la tendencia de las condiciones limitantes. Por ejemplo, cuando lo vemos así, empezamos a entender que en este momento todo está completo. No hay carencia alguna. En este momento
es lo que es para ser y sustentar lo que debe ser de acuerdo a lo que estoy viviendo. No hay carencia aquí, todo está completo. Por ejemplo, ahorita tú puedes decir, bueno, es que el dinero, pero ahorita no estoy pagando nada. En este momento no necesito dinero. El dinero lo necesitaría cuando tenga que pagar algo, pero en este momento no. Entonces, en este momento, por ejemplo, si alguien piensa en la carencia del dinero, pues no existe a menos que tenga que usarlo. Y no nos damos cuenta. Aunque no esté usando dinero en este momento, el pensar que no tengo dinero o que lo voy a usar en otro momento genera en mí ansiedad o genera angustia y hace que las cosas en este momento sean difíciles, contaminando este instante cuando no tendría que ser. ¿Para qué voy a pensar en el dinero en este momento si ni siquiera tengo que comprar nada ni pagar nada? Sin embargo, las ideas de carencia se convierten en fantasmas. Fantasmas que te acompañan durante todo el día. Y hace que la tendencia sea la carencia. Pero es más ese fantasma que te está molestando cada momento y cada instante. No te alcanza, no tienes suficiente, esto, lo otro, mira, que no, todo el día. Y generalmente a la hora de hacer las cosas, sí te alcanza. Comes, pagas el lugar en el que vives, si lo debes o lo rentas, pagas la gasolina. O sea, como quiera vives. Ahora, la forma en que vives está relacionada al estilo o la costumbre que tienes, no realmente a la cantidad de dinero o no dinero que tengas. Aunque para muchos piensan que es al revés, pero no lo es. Entonces, ¿para qué seguir viviendo en carencia? ¿O por qué la carencia sigue persistiendo? Bueno, ya hablamos de las condiciones de interpretación y de limitación. Por otro lado, vemos también que el ser humano tiene una tendencia significativa a su instinto. O sea, no ha dejado de ser un ser instintivo. Ser un ser instintivo significa que tiene ciertas condiciones que lo tienen alerta, que lo manejan, cierta información que hace que haga ciertas cosas, como comer, tomar agua, dormir, moverse, tratar de ser como un conjunto, o sea, estar en grupo, tratar de dominar al otro, ser a lo mejor, tener condiciones, por ejemplo, de marcar tu territorio, territoriales. O sea, hay condiciones que el instinto predomina significativamente. Reproducirse. Sí. Y el ser humano actualmente es muy instintivo. Ahora, junto con todo eso, también vienen las condiciones de estar alerta. El mismo instinto nos hace empezar a ver o tratar de percibir las condiciones que nos pueden poner en peligro o que nos tienen en peligro, donde entonces ponemos más atención a todo ello. Como el ser humano actualmente es más instintivo, entonces sus necesidades básicas o principales tienen que ver con eso: comer, dormir, reproducirse, dominar, controlar. Y son condiciones que de alguna forma nublan, por decirlo de alguna manera, la conciencia, la verdadera conciencia, el verdadero ser. Mientras esté priorizada las condiciones de perspectiva instintiva, el instinto en el ser humano, la conciencia es como si estuviera nublada, opacada. Y lo que tenemos que hacer es dejarle de dar tanto poder al instinto y empezarle a dar su lugar que debe tener la conciencia. Entonces el instinto baja, la conciencia prevalece, generando un equilibrio mayor, donde las necesidades básicas ya no solo son reproducirse, comer, dormir, dominar, controlar, poseer, no. Estar alerta de que algo malo vaya a pasar, no. Ya las necesidades básicas se convierten en condiciones de conciencia: amar, dar lo mejor de ti, vivir plenamente el presente, definitivamente vivir a través del amor y no de la conveniencia, como el instinto te lo hace ver. Y son condiciones bien diferentes. Pero para eso, para que la carencia ya no esté en nuestra vida, para que realmente la calidad de vida sea mejor, tenemos que darle prioridad a la conciencia y quitarle poder al instinto. Si no llegamos a hacer eso,
nos vamos a autoengañar y vamos a creer que estamos logrando cosas, pero que no es así, al punto que el instinto sigue prevaleciendo. Yo me he dado cuenta que muchas partes, filosofías, religiones y lugares que hablan, por ejemplo, supuestamente de espiritualidad, de conciencia, de mente, que generalmente hablan de Dios, realmente no lo están haciendo. Dicen que lo hacen, pero cuando escuchas los objetivos, no creo que lo hagan. Porque entonces el hablar de condiciones de conciencia y de Dios, las utilizan para alimentar el instinto, para poseer más, para tener más poder sobre los demás, para de alguna manera tener más control de todos y de la vida, para tener más dinero. Todo este tipo de condiciones son instintivas. Entonces, si realmente estás hablando de la conciencia y de Dios, ¿cómo es posible que la estés utilizando la conciencia y Dios generando necesidades instintivas? Cuando yo lo que le estoy diciendo, una vez que realmente cambiamos eso y priorizamos la conciencia en vez de tener tanto poder y tanta prioridad al instinto, las necesidades cambian. Las necesidades cambian al amor. Las necesidades cambian a ver la abundancia, la plenitud. La ves, la vives, no la estás pidiendo ni la quieres. Ya está ahí, es tu experiencia, porque estás en ese estado vibratorio. Y abundancia y plenitud no me refiero al dinero, me refiero a todo en la vida, la satisfacción de vivir. Entonces, ¿cómo podemos comparar o cómo podemos decir que es lo mismo seguir alimentando el instinto, diciendo que lo alimentamos con prácticas espirituales y divinas, cuando realmente no es así? Aquel que verdaderamente practica condiciones espirituales verdaderas, de conciencia verdaderas, de Dios verdadero, alimenta realmente el amor. Con esto no quiero decir que materialmente te vaya mal, porque no. Nosotros no, por ejemplo, yo con lo que enseño no divido lo material de la espiritualidad. Es uno solo. Pero lo material es consecuencia de lo espiritual. Donde entonces espiritualmente estoy bien, en conciencia estoy bien, con Dios estoy bien, todo se da por añadidura de la mejor manera. Por el otro lado, con el instinto, siempre es una lucha constante. Logres lo que logras, nunca es suficiente. Siempre estás en la misma condición de querer más y más y más y nunca saciarte. Con la conciencia despierta en su lugar, vives en un estado satisfactorio pleno. Y ese no es un estado de sentirte como que, ay, no quiero nada. No, tú puedes experimentar una cosa y otra y no importa, pero vives la experiencia plena. No es que te estanques o que seas conformista. No, el amor no genera un ser conformista, al contrario, genera un ser que logra, que hace, que realiza, que lleva la actividad al máximo. Entonces, nada que ver. Pero seguimos alimentando el instinto. Seguimos con la misma condición de carencia que indistintamente lo que logremos, la experiencia sigue siendo de carencia. Y no lo tengo que decir yo. ¿Cuántas veces ustedes no han querido algo que como quiera, aunque lo tengan, es como si no lo hubiesen tenido? Un momento lo disfrutaron, un momento lo valoraron y después lo olvidaron. Ahora es lo que sigue. Y al final del día, nunca hay una satisfacción plena y total continuada. La única forma y la única manera es ir más allá de ello. Y para ir más allá de ello es que la conciencia prevalezca y que el instinto tome el lugar que debe tomar. Simplemente ahí, para vivir este mundo con las cosas básicas que el instinto le pertenecen, pero que nunca el instinto esté por encima o tratando nublar o de nublar la conciencia. Nunca. Yo sé que no es fácil o difícil. Realmente la idea de fácil o difícil, la idea de comodidad y no salir de ella, se los da el instinto. Y la propuesta es, tomemos de la mano, caminen junto conmigo y vayamos más allá del instinto. Que el instinto no siga prevaleciendo en su vida como si fuera realmente la única verdad. Que realmente la conciencia sea lo que ahora esté predominando, presente, prevaleciendo, y que vivamos de acuerdo a la conciencia.
a la conciencia despierta, para que el ser humano realmente sea un ser de conciencia, un ser despierto, un ser iluminado. Tiene toda la potencialidad para así hacerlo. Pero el ser humano actualmente está en la potencialidad. ¿Qué significa? Que puede lograrlo, no que va a lograrlo. Porque depende de factores como lo que uno haga o no haga para que así sea. Entonces, si ustedes hacen lo que les corresponde, se puede lograr, porque la potencialidad existe. Otros seres a lo mejor ni siquiera podrían pensar en eso. No le pidamos eso a un árbol, por ejemplo, a una piedra. Ellos no tienen la potencialidad que el ser humano tiene actualmente. Pero ustedes como seres humanos tienen toda la potencialidad de despertar en la conciencia y que ya no sean animales o instintivos. Y es una gran oportunidad. No cualquier ser en el universo tiene la oportunidad que hoy el ser humano tiene. De hecho, algo de lo que hace especial al ser humano es la oportunidad que hoy tiene de liberarse del instinto del ser animal y que sea un ser de conciencia. Esa es una gran oportunidad, porque tiene lo mejor de dos mundos. Todo lo que el instinto le permite sentir, percibir, tocar, degustar, vivir y experimentar, y todo lo que la conciencia le permite vivir sin límites, en amor y plenitud, en satisfacción plena y total. Entonces la oportunidad del ser humano es grandiosa, pero vuelvo y digo y repito, está en potencialidad. ¿Quién de ustedes va a llevar esta oportunidad de potencialidad a una realidad? Yo espero que no solo uno, que ojalá todos los que me están escuchando, porque la oportunidad existe. La potencialidad está en cada uno de ustedes. Hay que tomarla, hay que aprovecharla. Pero ¿qué va a pasar en este camino? El instinto les va a hacer creer que no es así. El instinto les va a hacer creer que es mejor la comodidad de no hacer nada y la no actividad es algo mejor todavía. El instinto les va a mostrar que el camino más cómodo es algo bueno, que la disciplina y el trabajo personal, ¿para qué? O sea, hace que va a haber resistencia significativa de la forma en que viven actualmente, ya que están muy adaptados a ella. Entonces el instinto va a tratar de prevalecer. Por lo tanto, aunque podría ser algo que podríamos lograr, que hay la potencialidad y que es para todos, pues solo va a ser para aquellos que realmente puedan ir por todo. Para aquellos que realmente puedan trascenderse, trascender el instinto, oigan lo que oigan, vean lo que vean, nada los detenga. Que definitivamente el instinto no lo siga manejando. Y para eso estamos aquí, para ayudarlos, tomarnos de la mano y realmente trascender eso. No están solos. Solos yo creo que sería muy difícil. Aquí estamos para servirles, para apoyarlos y ayudarlos y que realmente esto sea una verdad y que realmente la trascendencia sea algo que se logra, que la potencialidad se lleve a la realización y que sea una verdad para muchos seres humanos. Ojalá así sea, ¿no? Yo creo que hoy queda más claro y hay más luz al por qué la vida es como es hoy. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué la carencia prevalece? Hoy sabemos todo eso. Lo que hay que hacer de aquí en adelante es continuar elevando la conciencia, porque también sabemos que la conciencia es la solución, que la conciencia realmente es aquello que nos da la oportunidad de que las condiciones de vida sean en satisfacción, en plenitud y en bienestar. Por lo tanto, que sigamos caminando juntos de la mano, hombro a hombro, paso a paso, construyendo un mundo mejor. La invitación está dada. Continuemos entonces caminando este gran camino de la iluminación, este camino de despertar para toda la humanidad. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que generalmente se llama instinto conciencia, que lo hacemos de otra manera, pero yo lo voy a llevar y lo vamos a realizar, donde este ejercicio de instinto conciencia trata de eso, de ayudarlos aunque sea en un momento y mostrarles que el instinto tiene otro lugar y la conciencia tiene su lugar. Y vamos a hacer que lo experimenten por un momento y ojalá sí prevalezcan, sí se queden, pero la resistencia, como les digo, del instinto generalmente los va a jalar, pero no importa, porque les voy a mostrar en este momento lo que es,
que el instinto esté en el lugar que debe de tener y la conciencia brillando donde debe de estar. Vivir de acuerdo a la conciencia es vivir de acuerdo a la verdad. Seamos conscientes y al ser conscientes vivamos libres, llenos de amor, de plenitud, de bienestar. Yo creo que debería ser la vida de todo ser humano. Dejar de ser animal para que lo que hoy en potencialidad se realice y sea ese ser lleno de luz, realmente lleno de amor, lleno de plenitud. Hay veces que escucho cuando dicen, es que tú tienes una gran luz, cuando le dicen a alguien. Sí, yo también puedo ver una gran luz en mucha gente, pero no es lo mismo ver la luz en potencialidad que en realización. Entonces, ¿de qué sirve que tengan gran poder en potencialidad cuando al tenerlo en potencialidad no lo usan? Realmente, si alguien tiene un gran poder es para usarse. Por lo tanto, el poder que cada uno de ustedes tiene es para que esté activo, realizado, no en potencialidad. Todo aquel que tiene el poder en potencialidad es como si no lo tuviera. Entonces, no tengamos ya nuestras posibilidades y capacidades guardadas. Seamos lo mejor de nosotros. Brillemos como el sol, ya que el sol nos lo recuerda cada día. Realmente despertemos a la conciencia que todos tenemos. No le estorbemos y que el ser instintivo no siga ahí, nublando lo que no puede ser nublado. Es como si el ser instintivo estuviera tapando el sol con un dedo. Quitemos ese dedo y permitamos que la luz esté presente y consciente en nosotros. Vamos a hacer este ejercicio. Cerramos nuestros ojos un momento y respiramos profundamente. Disfrutamos de este momento y de este instante. Y simplemente vamos a repetir lo que yo diga en su interior, internamente. Yo reconozco y sé que soy un ser instintivo. Yo reconozco y sé que soy un ser instintivo. Yo reconozco y sé que soy un ser instintivo. Y como ser instintivo, hago y realizo lo perteneciente a un ser instintivo. Me importa mucho la comida. Me importa mucho descansar. Me importa mucho poseer, controlar. El reconocimiento de los demás. Ser territorial, con lo mío nadie se mete. Me importa mucho lo que los demás piensan de mí. Me importa mucho que los demás me premien y me vean como alguien importante para ellos. Me importa mucho tener lo más que pueda, poseer cada vez todo aquello que sé que me pertenece. Y cada quien vaya viendo cómo instintivamente es, cómo chantajea a los demás, cómo trata de convencerlos porque él se siente el centro, ustedes se sienten el centro del universo. Cómo definitivamente el instinto nos hace ver la carencia, el miedo, la insuficiencia, la soledad, que aunque todo esté bien, siempre estamos esperando que algo salga mal. Y vemos cómo el instinto en cada momento interactuamos con él, con las personas, con las condiciones, con los contextos. Y ahora paramos todo eso y decimos, pero así como hay instinto en mí, soy un ser de conciencia. Así como hay instinto en mí, soy un ser de conciencia. Así como hay instinto en mí, soy un ser de conciencia. Y como ser de conciencia, vivo y vislumbro el amor, el bienestar. Doy lo mejor de mí, recibo lo mejor de todo. Y en este momento me declaro conscientemente como ser de conciencia, con la conciencia priorizada más allá de cualquier otra condición. El instinto pierde prioridad, pierde fuerza, ocupa su lugar. Y así lo hace, sin resistencia alguna. En este momento, me declaro como un ser de conciencia y digo, soy un ser de conciencia. Soy un ser de conciencia. Soy un ser de conciencia. Yo soy un ser de conciencia. Yo soy un ser de conciencia.
Yo soy un ser de conciencia. Y en nosotros nace la paz, el amor, la tranquilidad, un bienestar cada vez mayor. Y disfrutamos de este momento de paz, de tranquilidad, de amor. Y seguimos declarándonos como un ser de conciencia. Soy un ser de conciencia. Soy un ser de conciencia. Soy un ser de conciencia. Yo soy un ser de conciencia. Yo soy un ser de conciencia. Yo soy un ser de conciencia. Y se prioriza la conciencia. Y en este momento tenemos paz, tranquilidad, como una vacuidad en un estado que no estamos acostumbrados. Pero es una paz profunda, una tranquilidad, un bienestar. Y en este momento sabemos que somos un ser de conciencia y que la conciencia prevalece a cualquier otra condición. Yo soy un ser de conciencia. Y sabemos que eso somos. La potencialidad de la conciencia en este momento se convierte en una realidad verdadera. A partir de este momento, interpretamos la vida desde la conciencia. La conciencia está presente como filtro e interpretación de la vida. La abundancia, la plenitud, el bienestar verdadero, la paz profunda está presente en nosotros. Siempre hay suficiente de todo y para todos. Nunca nos ha faltado nada ni nos faltará. Dios nunca queda a deber. La abundancia, lo suficiente, el bienestar, siempre es la realidad para cada uno. Y somos conscientes ahora de todas las bendiciones que tenemos, de todos los milagros, que la vida misma es un milagro, que la existencia, el existir es una gran oportunidad. Y lo valoramos, lo honramos. Y nace en nosotros la gracia, la gratitud, de acuerdo a la conciencia. Gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, por todos los beneficios, milagros, las bendiciones que me das, la oportunidad que la vida es. Gracias porque ahora soy consciente de todo ello. Gracias porque ahora vivo pleno, satisfecho, feliz, en un bienestar constante, consciente, que comparto con todos los demás, que no solo me quedo para mí, porque hoy entiendo y sé que todos somos uno, que tú eres la única y gran verdad, que hoy con la conciencia veo más allá de la ilusión y veo y vislumbro el verdadero amor. Respiramos profundamente. Hecho está. Y abrimos los ojos. Bueno, espero que en este momento tengan más conciencia de lo que la conciencia es y que sepan que no solo son un ser instintivo, que el instinto solo es como parte de esta vida, pero que solo es eso, parte de esta vida. Y lo más glorioso de nuestra vida es la conciencia misma.